Recording is on. Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo azul y vamos a estar hablando sobre lo que es la economía de servicios. Teniendo en cuenta que un servicio es un conjunto de actividades que busca satisfacer necesidades de un cliente, mientras que la economía no es más que la ciencia que estudia esas actividades. El sector servicio, mientras tanto, es el que se entiende como aquel que engloba o recoge todas las actividades económicas que no producen bienes materiales tangibles o de manera directa. Cuando hablamos del sector servicio, estamos hablando de aquellos subsectores como es el comercio, el transporte, la hotelería, el turismo, la finanza, los seguros, la salud y la educación. La historia de la economía estudia la economía desde sus inicios. Estamos hablando desde el simple y local trueque, que iniciaba con el paso de los milenios y que ha evolucionado en el complejo globalizado. Cuando hablamos de economía, estamos hablando de algo tan antiguo como la propia humanidad. O sea, desde aquellos tiempos en que los pastores intercambiaban una cabra por 5 gallinas, ya esto estaban haciendo economía, ya estaban poniendo en práctica lo que es el concepto de economía. Desde entonces ha sucedido uno tras otro en diferentes sistemas económicos. Pero bien, en este momento nos vamos a enfocar en lo que es el turismo. El turismo como economía. La economía dominicana depende principalmente del turismo. En los últimos años, la República Dominicana se ha posicionado como una potencia turística de toda Centroamérica y el Caribe. En la actualidad, es el mayor receptor de inversionistas extranjeros de Centroamérica y el Caribe. También cuenta con la mayor infraestructura del Caribe y es considerado en la actualidad como el Singapur del Caribe a nivel de infraestructura. Durante los periodos en que se dio lo que fue la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo, se dio también la muerte de Trujillo, entre otros acontecimientos. El sector turismo se vio afectado, pero esto no es más hasta el año 1966, cuando fue elegido como presidente el doctor Balaguer. Este gobernó el país en ese periodo por 12 años y se encargó de producir políticas económicas necesarias para hacer del turismo un sector con nombre y apellido propio. El sector turístico es actualmente uno de los soportes más fuertes con que cuenta la economía en los atractivos que este genera. Entre sus principales atractivos está Punta Cana, Bávaro, Santo Domingo, Boca Chica, Juan Dolio, Valladolid, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Samaná, Las Terrenas, entre otros. Las playas del país son famosas en todo el mundo. Desde que las Naciones Unidas en el 1968 indicó que todas las playas del mundo, que de todas las playas del mundo, pocas tienen las aguas tan transparentes y las arenas tan blancas que parece una fantasía como lo tiene la República Dominicana. Existen diferentes tipos de turismo, dependiendo de la necesidad de cada persona. Está el turismo sostenible, que no es más que aquel tipo de turismo que ofrece conocimiento y conexión con la naturaleza, ayuda a las personas de las grandes ciudades a alejarse del caos y del ruido que viven a diario. Está el turismo de aventura, ideal para explorar, para vivir experiencias diferentes, para vacacionar. Ofrece la oportunidad de aprovechar los recursos que ofrece la naturaleza. Y por último tenemos el turismo gastronómico. Es tendencia porque ofrece muchas actividades relacionadas con la gastronomía de los lugares visitados. Ahí pueden deleitarse de diferentes platos, los que son amantes de la comida, de lo que es el arte culinario. Vamos a continuar
con nuestro compañero que nos seguirá hablando sobre el siguiente renglón de lo que es la economía de servicios. Adelante. Bien, muchísimas gracias, compañera. Ahora estaremos hablando de lo que es la evolución del transporte en la República Dominicana. El génesis del transporte en la República Dominicana es luego de la intervención norteamericana que termina en 1824, ya que los norteamericanos construyeron algunas carreteras y autopistas de nuestro país, entre ellas la autopista Juan Pablo Duarte, que iba desde la capital hasta la ciudad de Santiago. En 1930, el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo empezó a comprar muchísimos carros de eso llamado Volkswagen, que aquí se le llamaba cepillo también, para manejar así su gobierno, para que su gobierno tuviera transporte. Pero ya para 1940 había servicio de carro público, bueno, al menos en Santo Domingo, y a veces las rutas tardaban mucho, pero ya comenzaba a haber un transporte público en nuestra ciudad. Seguimos. Ya había un transporte en nuestra ciudad que permitía que los ciudadanos se trasladaban de un lugar a otro, al menos en la ciudad de Santo Domingo. Seguimos. Para los años 50 comenzaron a importar muchísimos vehículos. Esta compañía, la Santo Domingo Motor, una compañía automovilística que nace en 1920, pero que en 1950 es cuando hace un contrato con la General Electric y la Chevrolet para importar vehículos desde otros países desarrollados, y empiezan a entrar en nuestro país muchísimos vehículos y los dominicanos empiezan a adquirir vehículos eh, para su transporte privado. Seguimos. Esto hizo que en el 1967 se promulgara la ley 241, que regulaba todo lo que tenía que ver con el transporte y además daba señales de tránsito para que la gente supiera que no podía usar el teléfono, que había pares, que había señales de, de, de que había una escuela, de que había un hospital, entre otras señales. En 1963, cabe destacar, el presidente Juan Bosch hizo un contrato que permitió traer muchísimas guaguas que se convirtieron en el 1963, aunque ya no es su gobierno, en la ONSA. La ONSA nace en octubre de 1963. Seguimos. Ya para 1970, el transporte en nuestro país era prácticamente completo. Donde quiera que había una carretera, había transportes públicos que iban desde la capital al sur, desde la capital al norte o Cibao. Y en la capital ya las rutas que iban de un barrio hacia otro eran rutas que no duraban mucho, como comenzaron en 1930, y que transportaban de prácticamente de todos los barrios de la capital. Seguimos, pero el auge de el transporte en la República Dominicana comienza luego de la década de los 90 o en las últimas 3 décadas. En las últimas 3 décadas de, de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque aquí nacen, por ejemplo, la ONAPRED, la ONSA consigue mucho más autobuses y se transporta a muchos más lugares en la capital.
Nace además en 1997 la Autoridad Metropolitana de Transporte, la AMET, entre otras instituciones que regulan nuestro transporte. Por ejemplo, el Metro de Santo Domingo, que nace en el 2009 y que abre sus vagones para que la gente viajaran gratis y se acostumbraran a esta nueva forma de transporte, tenía una ruta, en el principio tenía una ruta desde Punta de Villamella hasta la ciudad, hacia el barrio de Gasco. Llegaba prácticamente hasta el malecón. Luego, hay que destacar, sí, que desde los gobiernos de Balaguer ya aquí existía un teleférico. Desde los años de Balaguer aquí existía un teleférico, pero en el 2018 también se hizo el teleférico de Santo Domingo, que viaja, tiene una ruta que va a muchísimos barrios. Seguimos. Cabe destacar también que la MED fue cambiado a la DGCET porque pertenecía a la policía y se hizo una entidad aparte. ¿Para qué? Para que regulara el transporte y para que así el transporte en nuestro país sea mucho más seguro, asequible. La realidad es que el transporte desde su génesis, luego de la intervención norteamericana hasta ahora, ha cambiado mucho y ahora mismo nosotros tenemos un parque vehicular que se compara a muchas ciudades desarrolladas del mundo entero, pero hemos ido mejorando nuestro transporte cada vez más seguro. Tenemos sí que trabajar mucho con esto. Somos uno de los países o el país con más accidentes de tránsito por eh, por diferentes decisiones que toman los seres humanos o los dominicanos, pero esto tenemos que mejorarlo. Seguimos. Bien, continuamos con otro renglón, como dice nuestra compañera, de lo que son la economía o la aparición de la economía de servicio, y está el sector salud, que podemos destacar que en 1956, con el gobierno de turno, se impulsó a la nación la ley 4471 con el denominado Código de Trujillo, Código de Salud Pública. Este código regulaba los asuntos relacionados a la salubridad e higiene y establecía los derechos y deberes en referente a la protección y establecimiento de salud. En el 1955, la Secretaría de Estado de Sanidad y Asistencia Social luego pasa a Secretaría de Estado de Salud Pública, que estaba encargada propiamente de los servicios de salud. Ahí podemos ver los logos de cuando era Secretaría de Estado de Salud Pública, Asistencia Social y el actual. Entonces, en 2010 se cambia a Ministerio de Salud Pública con la Constitución 2010. Cabe destacar que la salud, mencionando el periodo de gobierno de la dictadura de Trujillo, tenía sus precariedades. No había costumbre de ir a la policlínica, no existía, solo los médicos iban a los lugares, a la casa. No es como en estos momentos, en la actualidad, que tenemos en cada comunidad, en cada sector, una policlínica que da servicio, que la persona acostumbra a ir a la policlínica actualmente. Además, se promulga la ley 1896 sobre seguros sociales en el 1948 para proteger a los trabajadores dominicanos. Más tarde fue creada el Servicio Nacional de Salud con el fin de desarrollar un sistema de salud y de seguridad social más efectivo, con más calidad y más accesible, que brinde servicio a lo que la gente lo necesita. Luego nace el Seguro Nacional de Salud, SENASA,
En el 2002 fue otorgado la acreditación a ejercer funciones de administración de riesgo de salud en el sistema de seguridad social dominicano. En ese momento llega el subsidio a algunas provincias como Barahona, Bauruco. Este seguro llega a garantizar los servicios oportunos con calidad, además a reducir sustancialmente el gasto familiar. La atención de salud no seguirá siendo un factor de empobrecimiento y de angustia para miles de dominicanos, pero también tiene el servicio de SENASA subsidiado por el gobierno, y para el sector privado el SENASA contributivo. Otro de los sectores de servicio y es el sector educación. La educación dominicana. Podemos destacar la educación en el momento de Trujillo, que era una cobertura limitada, lo que deseaba el analfabetismo que alcanzó un 70%. Escasas escuelas, pero imperaba orden y disciplina. A nivel privado, la educación era muy escasa. Podemos ver que ya para la década de los años 50 inicia la distribución del desayuno escolar en las escuelas públicas, pero hubo un proceso que no había desayuno escolar. En ese momento repartían avena, harina, maicena, trigo a los ciudadanos. Luego se paraliza, inicia nuevamente con el gobierno de Hipólito Mejía, donde llega a las escuelas galones de jugo y bizcocho para los estudiantes. Tenemos lo que es el sistema educativo dominicano, que se estructura en torno a 4 niveles: nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel superior. Otra parte que podemos destacar y es algunos de los desafíos que ha tenido nuestra educación dominicana, y es lo que es la exclusión, la lucha en el 2013 por el aumento del 4% para la educación. Esto viene con un proceso de paralización, de lucha, con el objetivo o con el deseo de impulsar políticas como atención integral a la primera infancia, actualización del diseño curricular por un diseño curricular enfocado en competencia o por competencia, y el proceso de jornada escolar extendida que viene a dar apoyo a las familias, en caso de las familias que trabajan. Pero con todos estos avances, además siempre existen situaciones o existen problemas, actualmente siguen existiendo. En lo que es el sistema educativo dominicano está como su máxima autoridad el ministro de Educación. Luego le sigue las regionales con los directores regionales, luego el distrito con directores de distrito, y luego en las escuelas los directores con la máxima autoridad. Luego, en el 51 se crea la Ley Orgánica de Educación, una de las leyes más trascendentales para la familia y la niñez, la cual es obligatoria la educación primaria. En la educación dominicana, la educación inicial, la educación primaria es gratuita y obligatoria, pero la educación secundaria no es obligatoria, pero es gratuita. Mediante esta legislación se sustituyó la Ley General de Estudios número 418 de 1932 y se organizó el sistema escolar en sus diversos niveles: preescolar, primario, secundario, técnico vocacional. Ahí entran los politécnicos, y se hizo gratuita toda la educación
exceptuando la universitaria. Seguimos con nuestra compañera. Bien, entonces podemos continuar diciendo que en cuanto a lo que tiene que ver con la aparición del sector servicios, ese sector corresponde al tercer sector, el cual comprende es un eje fundamental en la economía de los países y de todo el mundo. Ese sector de servicios o terciario no es más que la producción de servicios, donde no se presta, donde no se entrega un producto como tal, sino que se realiza o se ofrece un servicio, como ya dijeron nuestros compañeros, que pueden ser sanitarios, pueden ser educativos, pueden ser de transporte, de comercio. En fin, ese sector tiene en sus hombros la responsabilidad de ayudar al crecimiento personal y de las empresas. Permite que los países alcancen sus más altos niveles de crecimiento y de desarrollo. La economía, apoyándose en el sector de servicios, debido a la diversidad de productos que le ofrecen o de servicios que ofrecen, permite que el Producto Interno Bruto de los países a nivel mundial alcance niveles altos que permitan que la economía se sostenga o se mantenga. Para el 2010, en la República Dominicana, el sector servicios o terciario aportaba un 54% al Producto Interno Bruto de la economía del país, en sus diferentes renglones, en lo que tenía que ver con el transporte, la comunicación, las remesas, administración pública, también en cuanto a lo que tenía que ver con transporte y comunicación por medio de la telecomunicación. Seguimos. El transporte, en cuanto a lo que tiene que ver con el transporte en la República Dominicana, podríamos decir que el sector terciario aporta significativamente en el sistema económico del país, puesto que nuestro país se mantiene a la vanguardia en el consumo de vehículos, en la compra de vehículos, y además de los distintos combustibles que se utilizan para hacer la movilización de esos aparatos dentro del país. Además, tiene que ver mucho en ese sector terciario la comunicación, la difusión de los mensajes, de la información, de documentos dentro y fuera de las distintas instituciones dentro de toda la nación. Seguimos. Las telecomunicaciones y las redes sociales en nuestro país, en lo que tiene que ver con el sector de servicios o terciario, como le hemos nombrado, se ha expandido en más de un 90% en cuanto a lo que tiene que ver con las redes inalámbricas y en todas sus variantes, en todos los medios de comunicación que ayudan a difundir, a promocionar y a vender, además del fácil tránsito debido a todos estos medios que podemos adquirir, ya sea a través de cualquier tipo de transporte aéreo, marino, terrestre, en fin. Todo esto es un gran aporte para la economía del país. Seguimos. Las telecomunicaciones en nuestro país, después del COVID-19, aumentaron incrementó el uso, el acceso, debido a que al estar confinados y encerrados debíamos realizar diferentes transacciones, o sea, el mundo no debía paralizarse, sino que debía avanzar. Así que surgió otra manera de comprar, de vender, de comunicarnos, de demostrar afectos,
de difundir todo lo que necesitaba el país y el mundo en ese momento. De modo tal que las distintas redes eh, de telecomunicación empezaron a aportar un incremento en cuanto a lo que tiene que ver con el sostén de la economía a nivel del país y a nivel del mundo. Las redes, los teléfonos, la conexión a Internet creció y todo esto hace un aporte a nuestra economía, haciendo que el Producto Interno Bruto, como dije anteriormente, crezca en base a los pagos arancelarios que se ofrecían durante ese tiempo y en la actualidad se sigue haciendo. Seguimos. Podemos darnos cuenta de las diferentes modalidades en los servicios que tuvimos en el mundo, y entonces aumentó y creció los servicios de renta fija, de internet, de telefonía, y también hubo gran cantidad de acceso a los diferentes, a la compra de móviles, de teléfonos móviles, ya no de los teléfonos que estaban ubicados en la casa. Así que podemos decir, eh, adelante, avancemos. Podemos decir que la economía del sector terciario, de la aparición, de los servicios, mantienen a flote lo que es el desarrollo, lo que es la economía a nivel del mundo, y esto repercute en todas las diferentes regiones, en todos los países y en todos los sectores. Así que es todo de nuestra parte. Gracias. Ahí no concluimos.